Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablando con Chris. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy especial que se llama ambientes de la responsabilidad social en las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar un poquito más que nada sobre mi experiencia, sobre lo que yo considero que debería ser un ambiente de responsabilidad social. Es decir, cómo las empresas deberían manejar la responsabilidad social, cómo deberían guiarse hacia sus empleados, hacia sus clientes, hacia el medio ambiente, cómo podrían ser socialmente responsables, es decir, cómo ser lo más éticos y justos posibles, por así decirlo. En mi experiencia personal voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en Bodega Aurrera. Eh, Bodega Aurrera es un conjunto con Sam's Club, Walmart y Superama, pero todos son del mismo patrón que es Super Walmart de México, SDRL de SV. Y más que nada la responsabilidad social hacia los empleados yo considero que debe ser, sobre todo en condiciones laborales y de bienestar. Debe ser muy importante garantizar las condiciones justas, laborales, seguras y saludables. Algo que me pasaba mucho en Aurrera y podría parecer que voy a estar tirándole a la empresa, pero no, simplemente es como yo veo esas áreas de oportunidad que pueden mejorar. Eh, Ahí, por ejemplo, cuando estás en el turno de la tarde, que es de 2:30 a 10:30, o 2 a 10:30, o de 3 a 11:30, te mandan a comer antes de las 6. Entonces algo que yo me quejaba mucho es, ¿por qué nos mandan a comer antes? Este, antes de las 8, si nosotros debemos cenar a las 8, las cenas como a las 8. Y lo que me decía Recursos Humanos es que tenemos la política de vendo porque atiendo. Antes de las 6, después de las 6 es cuando hay más clientes, entonces es cuando se ocupa más de los trabajadores. Entonces tenemos que mandarlos a comer antes. Y yo me quedé así de, sí, pero la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que comer a nuestras horas. O sea, no puedo, si nos mandas a comer o a cenar a las 5 de la tarde y cenamos hasta que lleguemos a nuestra casa a las 11, 11:30, eso va a causar un desequilibrio en nuestro sistema digestivo y nos puede hacer mal. Y yo creo que eso toda empresa tiene que estar consciente de eso. Más que nada porque muchas empresas dan su hora de comida, así de media hora de comida de 2 a 4 cuando es un trabajo de oficina o algo así. Pero así tan fortuito comer a deshoras puede ocasionar inclusive obesidad, no comer a tus tiempos. Entonces yo creo que una empresa socialmente responsable tiene que ajustar ese tipo de cosas. Algo que también considero que debe tener es igualdad, pero verdaderamente igualdad. Igualdad de hombres y mujeres en todos los aspectos. Algo que a mí me gustaba mucho de ahí es que cada vez que yo pasaba por un pasillo, veía a mujeres cargando cajas, cargando tarimas y todo eso. Y la verdad, eso a mí me agradaba porque yo digo, esa es la verdadera igualdad. Porque luego van a decir, no, pero es que él es el hombre que hará cosas pesadas. ¿Queremos igualdad? Pues que sea igualdad. Y también igualdad que las empresas festejen los días festivos de manera equitativa. Algo que pasa mucho, por ejemplo, es que las empresas festejan mucho el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Pero hasta ahora yo no he conocido ni una sola empresa que festeje el Día del Hombre, que es el 17 de noviembre, el Día Internacional del Hombre. Entonces eso se me hace un poquito como que injusto, porque de hecho todo el mes de marzo las empresas hacen campañas de publicidad con el color morado todo el mes de marzo, pero el mes de noviembre nadie hace nada. Y yo me quedo así como de, bueno, no que querían igualdad, no que querían que sea parejo. De hecho me pasó en una ocasión en un trabajo que precisamente en Aurrera, que festejaban el Día de las Madres con mariachi, con juegos y con todo. Y resulta que iba a llegar el Día del Padre y les digo, oigan, así como el Día de la Madre festejaron acá bien chido, ¿qué van a hacer el Día del Padre? No tenían planeado nada. Si yo no les digo, no hago nada. Yo fui a reclamar a Recursos Humanos, a gerencia y a subgerencia, oigan, y de hecho yo no soy padre, pero porque no se me hace justo de que, oye, hicieron un festononón
un fiestononón para las madres, pero a los padres no les hacen nada, como que eso no es justo, ¿verdad? De hecho, al siguiente día me agradecieron los padres que me dijeron, oye, que nos fuiste a defender, que peleaste, y que... Pues sí, es que es lo justo. Entonces, esas cosas, yo creo que las empresas deben, estar más equitativas en esa parte, ¿no? Y pues, obviamente, que haya un ambiente de cordialidad, de comprensión, de escucha, para que haya salud mental. También en el aspecto del desarrollo profesional y la capacitación hacia los trabajadores, yo creo que sí debe haber una formación continua a sus empleados, como por ejemplo lo hace Google, con iniciativas de educación continua. A veces las empresas pasan de que el curso introductorio de seguridad, o el curso de esto, el curso del otro, algo que a mí me pasaba en la Horrea, por ejemplo, todos éramos entre comillas multifuncionales, entonces nos ponían a ver los cursos de todas las áreas, pero, y según las empresas, eso es suficiente como para que uno tenga la capacidad de desempeñarse en tal área. Ve un curso de 2 horas de tal cosa, ya lo sabes hacer. Cuando en la realidad, o sea, la verdad es que la única forma de aprender a hacer algo es haciéndolo. Yo puedo ver un video de 2 horas de cómo hacer pan para el área de panadería, por ejemplo, pero yo voy a aprender a hacerlo hasta que lo haga con mis propias manos. Entonces yo creo que ahí creo que a las empresas les hace falta un poquito más de aterrizar a la realidad esos conceptos, y sobre todo que cuando haya esas capacitaciones siempre haya un supervisor, porque muchas veces pasa, a mí me tocaba verlo de que está el curso en la computadora y están en el celular al lado, o sea, ni siquiera están tomando nota ni nada, o sea, la verdad, yo creo que se debería enfocar más en eso, o sea, bueno, desde México, ¿qué puedo esperar? Porque si, como es igualdad, perdón, debe haber, como solamente es teoría, pero hay que pasarlo a lo mejor, ¿no? A la práctica. Igual yo creo que también debe haber igualdad de oportunidades. Por ejemplo, aquellas personas que lleven más tiempo, pues ofrecerles un otro puesto o subirlos. Algo que me ha pasado en diferentes empresas es que yo conozco gente que lleva más de 15 años en el mismo puesto. Y la verdad se me hace un poco triste. Y creo que ahí las empresas deberían, ver, oye, ya lleva tanto tiempo, hay que aumentarle o ponerlo en un mejor puesto, en algo diferente para que aprenda más, etcétera. Y algo que a mí, la verdad me preocupa mucho de las empresas, sobre todo las que son de atención al cliente, es que siempre el cliente es el primero, sí, y sí es cierto, pero no siquiera dicen el empleado es el segundo, dicen el empleado es el 10º, el 11º. Algo que me pasaba mucho, por ejemplo, en Ahorrará, es que los clientes fácil te podían mentar la madre, te podían amenazar, te podían todo, y tú no te podías defender. No me estoy refiriendo a igual a ponernos de groserías y todo. Simplemente me refiero a defenderte de, oye, eso no es cierto, yo no te estoy hablando mal, no te estoy hablando pesado. Pero como saben que uno está trabajando, pues no les pueden alzar la voz. Entonces yo creo que ahí las clientes se aprovechan del pobre empleado que está trabajando. Entonces yo creo que ahí las empresas deberían ser un poquito más comprensibles con el empleado. Porque si hay un punto en el que un cliente te saca de tus cabales. Y cómo puede ser, a mí se me hace impresionante, cómo puede llegar a pasar, y ha pasado, a mí no me tocó verlo de primera instancia, pero yo sé que ha pasado en algunas partes, que literalmente los clientes agarran a golpes a los empleados. Y el empleado, bien gracias, ¿no? No se puede defender. Porque si no, lo multan o le llaman la atención o lo castigan. O sea, lo están golpeando y el pobre ahí inmenso, muriéndose de los golpes. O sea, se tiene que defender, o sea. Y algo que sí a veces las empresas no entienden es que para ellos defenderte de un cliente es como ponerte grosero, cuando la verdad no es así. Y que el cliente siempre tiene la razón, no siempre la tiene. Hay que hacerle creer que la tiene, pero no la tiene. O sea, la verdad. Dice, el cliente siempre tiene la razón.
Es que no es cierto. Y sobre todo porque los clientes son muy convenencieros, ¿no? Muy lo que me conviene, lo que no me conviene. Un muy buen ejemplo es, por ejemplo, yo era cajero de la verdad. Y pasaba que, por ejemplo, algo decía en donde estaba exhibido que costaba 15 pesos, ¿no? Y ya en la caja dice 20 pesos. Ya al momento de cobrar. No, respétame el precio. Allá dice 15 pesos. Y acá dice 20 pesos, ¿no? Respétame el precio. Ok. Lo verificamos, lo checamos, hacemos cambio de precio. Pero ¿qué pasa cuando donde está exhibido dice 20 pesos y en la caja dice 15 pesos? Ahí nadie me pide que respete el precio. Y digo, bueno, ¿no que quieren que respetemos el precio? Entonces, bueno, hay que ser justos y hay que subir el precio, ¿no? Si tanto quieres que te respete el precio que está en la etiqueta, pues te lo cobramos, ¿no? O sea, pues hasta le quieres llamar a Profeco y todo. O sea, a ver, pues llámale a Profeco para que te respetemos el precio. Entonces, y sobre todo, sí, aprovechando que menciono eso, Profeco tiene que ser un poquito más, comprensible con los errores que hay, en las empresas grandes, sobre todo como Walmart, ahora, que ponen una televisión, no sé, HD de 50 pulgadas en 8,000 pesos y que se fue un cero de más o algo así y está en 80 pesos por una mala impresión. Ese fue un error del empleado, pero oye, un poquito de sentido común, no manches, es un error, ¿cómo te lo voy a vender a eso? Y sí, lamentablemente Profeco pues defiende eso, pero sí se me hace un poquito, como que Profeco tiene que analizar un poquito más esa situación. O sea, una empresa socialmente responsable tiene que ver por sus empleados. Yo creo que si eh, las empresas ven por los empleados, va a haber mejores empleados y van a atender mejor. Algo que he visto que pasa en Japón, por ejemplo, en un restaurante vi en un TikTok que un cliente le insultó a una mesera. Y el dueño al ver esto le dijo, retírese de mi restaurante. Yo soy el cliente. Sí, usted es el cliente y ella es mi empleada. Y ella no hizo nada malo. Usted, yo lo vi, usted hizo el montón de cosas. Váyase de aquí, por favor. Porque me tocó ver, me ha tocado ver muchas veces que el empleado no hace nada, hasta está tranquilo, todo, y el cliente es súper grosero. Y llega el supervisor y dice, el empleado es me faltó el respeto, me gritó. Y lo que, no es cierto, no es cierto. Usted fue el que me gritó, el que me alzó la voz, yo estuve tranquilo, etcétera. Pero como quieren que el cliente siempre tenga la razón, entonces por eso yo digo, o sea, empresa, ponte del otro lado, o sea, ponte del lado del empleado común y corriente. Sí sé que el cliente es lo más importante, pero tienes que velar por tus empleados. Por eso la gente renuncia, por eso la gente está inconforme con sus empleos. O sea, yo siento que una empresa socialmente responsable tiene que ver todas esas cosas. No sé si me explico. Pero bueno, ese es mi punto de vista, mi opinión. Ya cada empresa verá lo que tenga que hacer, cómo le funciona, etcétera. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Hablando con Chris.